entrar al mensaje de hoy y el día de hoy estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de eso va a hablar el mensaje. En su palabra Dios nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender que el nacimiento, el anunciamiento del nacimiento de Jesús no fue o no inició cuando el ángel se le apareció a María. ¿Ok? Y tampoco en un pesebre en Belén, sino desde mucho antes, desde el inicio de la creación en el Génesis, vamos a ver que ya estaba anunciado la llegada de nuestro Señor. Y todo eso nos va a hacer entender lo magnífico del nacimiento de Jesús, sus nombres, Jesús, Emmanuel, qué significan para nosotros, y todo eso lo vamos a hablar hoy. El Señor nos va a hablar hoy en su palabra acerca de eso. ¿Amén? Sabemos perfectamente que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos que nació en la última semana de septiembre. Pero ¿sabe qué? El mundo está puesto de acuerdo. El 90% de los países del planeta están puestos de acuerdo para reconocer el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón Jesús no dejó a través del Espíritu Santo en su palabra la fecha de su nacimiento. Y me da pena por aquellos que no quieren celebrarlo porque no nació en esta fecha y lo quieren celebrar en septiembre, a lo mejor solitos, cuando hoy formamos parte de la celebración mundial. Inclusive gente que no cree mucho en Jesús para sus oficinas, para sus trabajos, porque estamos en las vacaciones de Navidad, de Christmas, ¿verdad? Y todo tiene que ver con Cristo. El mundo, la historia está dividido antes de Cristo y después de Cristo. Así que le damos gracias al Señor por ello. Y piénselo de esta forma, si usted hace un poquito de ruido, el tema de no saber la fecha. Hay gente que su cumpleaños cae en martes y lo celebra el siguiente sábado, o lo celebra un sábado antes. No me diga que el sábado antes o después de ese martes usted no lo va a celebrar con alegría solo porque no es el día exacto. Por amor de Dios. Hay gente en los tiempos de la guerra o de las guerras a nivel mundial que las familias tardan 2, 3, 4, 5 años o más en llevar a sus hijos a registrar por el peligro que implica, porque no hay autoridades. Y luego tenían tantos hijos que no sabían cuándo habían nacido y ponían fechas estimadas. Pero ese día es el día que se celebra. Amén. Así que hoy celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y agradezcamos que formamos parte de ello, ¿vale? Muy bien. Así que vamos a arrancar la introducción viendo la primera profecía que aparece en el libro de Isaías acerca de que vendría el Mesías. Isaías 7:14 dice así. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ojo acá con esto, lo vamos a explicar más adelante. Pero cuando dice que nacerá de una virgen, eso nos está diciendo que no va a ser usado un varón para el nacimiento. No intervendrá un varón en el nacimiento de ese hijo, del Hijo de Dios. Y esto ya está haciendo algo maravilloso, ¿verdad? Que no intervenga un hombre, solamente una mujer y una mujer virgen. Hace no un nacimiento cualquiera, sino el más grande y maravilloso nacimiento en la historia de la humanidad, antes y después. O sea, no habrá otro nacimiento en la historia de la humanidad más grande, más importante que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, estamos de acuerdo, usted está de acuerdo conmigo que es el nacimiento más maravilloso en la historia de la humanidad. Eso es digno de celebración, así que celebremos la Navidad, celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entender el tema de su anunciamiento y algunas otras cosas que nos van a ayudar a magnificar el nacimiento de Jesús y podamos celebrarlo con un mayor entendimiento, una mayor fe, una mayor alegría. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: celebremos el nacimiento de Jesús, que anuncia su muerte para salvación. ¿Vale? En
primera parte, vamos a hablar de la importancia que tuvo que Jesús naciera de una virgen y cómo es que fue anunciado desde el jardín del Edén, ¿vale? La historia comienza que Dios crea al hombre, crea a Adán, crea a Eva, y a ellos les dio dos cosas muy valiosas, muy importantes. Les dio muchísimas más, pero vamos a hablar de dos. Les dio el libre albedrío, que es la libertad para tomar decisiones, y les dio un jardín, el Edén, lleno de bendiciones para ellos. ¿Ok? Lo tenían todo, pero tenían el libre albedrío. Y Dios puso en medio de ese huerto lleno de árboles y lleno de todo lo que ellos podían tomar, puso un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 2:16 les dijo esto. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿por qué Dios puso entre puros árboles buenos, por qué Dios puso un árbol que no podían tomarlo y que si lo comían morirían? ¿Por qué les puso eso? Y la respuesta es sencilla. Es porque Dios a su creación no la hizo como un robot. Dios no quería que su creación lo obedeciera y lo amara, lo adorara, porque no tenía otra opción, porque estaba diseñado solo para eso, como un robot, déjeme decirlo así. No, Dios le dio a su creación el libre albedrío para que amarlo, adorarlo y obedecerlo fuera una decisión del hombre, una decisión de su propia voluntad. Y entonces tuvo que poner el árbol del conocimiento del bien y del mal para que tuviera la opción de hacer lo correcto o no hacer lo correcto, ¿vale? Y usted sabe que entró el diablo en escena. El diablo poseyó a una serpiente, la serpiente le habló a Eva, Eva cayó en el engaño, tomó del fruto del árbol prohibido, que es el árbol del bien y del mal, le compartió a su marido Adán y se acabó la historia con eso, ¿verdad? Dios se enojó porque obviamente apareció ahí la desobediencia, el pecado, la muerte y la enfermedad inclusive. Entonces Dios aparece en escena y pronuncia maldiciones para la mujer, le dice que parirá con dolor sus hijos, al hombre le dice que trabajará y ganará el pan difícilmente con el sudor de su frente, le dice que la tierra será maldita y producirá cardos y espinos, es decir, ya no será solo toda fructífera, sino que también tendrá malas cosechas, déjame decirlo así. Y a la serpiente le dijo lo siguiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ponga atención en esto, se lo puse en rojo, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Qué interesante es que Dios le dijo al diablo que pondría una enemistad entre la simiente de la mujer y él. Y es especial porque simiente significa semilla. Pero la mujer no pone la semilla. La mujer, esa la pone el hombre. La mujer pone el óvulo, pone el huevo, déjeme decirlo así. El hombre pone la semilla que fecunda al óvulo, que fecunda al huevo. Entonces está hablando de la simiente, la semilla. Entonces, Dios estaba anunciando que quien pusiera la semilla en la mujer, en esa mujer escogida, sería quien le aplastaría la cabeza al diablo por su subversión, ¿verdad? Por su revelación, por rebelarse contra Dios y su creación, aunque él le mordería el calcañar. Y Dios escogió a José. Déjeme decirle que tanto José y María, los dos vienen de la línea genealógica de David. David tuvo a Salomón
tuvo otro hijo también de Betsabé, y de los hijos de ellos, en una línea llegamos a José, y en otra línea llegamos a María, y José y María se juntan, ¿ok? Sin embargo, la semilla de José y la semilla de cualquier hombre perdón, traería la naturaleza caída por el error de Adán, por la desobediencia de Adán, y transmitiría el pecado y la concupiscencia a ese nuevo ser, y entonces no podría vencer al diablo, no podría competir contra el diablo. Entonces Dios tenía que poner una semilla, una simiente que no tuviera ese problema de la naturaleza caída. ¿Me está siguiendo? Y aparece en Lucas capítulo 1, verso 26, y dice así, dice: a los 6 meses, está hablando del embarazo de Elizabeth, prima de María, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí es donde Dios le pone solución al tema de la simiente. Le dicen a María: ¿cómo voy a tener un hijo si soy virgen? No he tenido contacto con un hombre, no hay hombre que haya puesto semilla en mí. Y Dios, el ángel, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces Dios puso a través del Espíritu Santo de manera prodigiosa la semilla en el óvulo de María, para que ahí para que fecundara el óvulo y comenzara a gestarse el nacimiento de Jesús, de su Hijo. Amén. Usted conoce la historia. Al final, ciertamente, el diablo le mordió el talón a nuestro Señor, porque lo hizo sufrir. Eso se refiere, porque lo hizo sufrir las vejaciones, los golpes, las ofensas, la desnudez, los látigos, las espinas, los clavos, el dolor casi insoportable o insoportable de la muerte de cruz. Ese fue la mordida en el talón que le dio el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí mismo, en la cruz, dice la palabra que el Señor le aplastó la cabeza, lo venció y lo exhibió públicamente, triunfando sobre Dios en la cruz, dice la palabra. Y claro que el dolor del talón ha de haber sido importante, pero el Señor pudo aplastarle la cabeza al diablo y con eso sacarlo de la ecuación. Entonces, algo muy interesante es que cuando Dios le dice al hombre que no come de ese árbol, porque si come morirá, esto quiere decir que el diseño original de Dios, de su creación, era que no muriera, ¿ok? Les advirtió que morirían si tomaban del árbol, y entonces lo tomó, y entonces hubo muerte espiritual y también física, y por eso entró la muerte, y como un colaborador de la muerte, la enfermedad. Pero Jesús, al vencer al diablo, estaba venciendo a la desobediencia, al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Amén. El Señor derrotó al diablo. El diablo, aunque sigue, ojo acá, sigue todavía en la tierra, ¿sabe cuál es su destino? Sabe que su destino es el lago de fuego, el lago de azufre, la muerte final, la muerte total. Pero
con la victoria del Señor, el Señor nos trasladó a nosotros al reino de Dios y de su justicia, y el diablo no tiene acceso ahí. ¿Ok? Venció la desobediencia y el pecado, porque la desobediencia y el pecado ya no son más contados en ti. Jesús se llevó toda tu desobediencia y todo tu pecado en la cruz, y por eso tú eres justo delante de Dios, eres perfecto en tu actuar delante de Dios, en tu espíritu, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Venció la muerte y venció porque vamos a tener vida eterna, o porque ya tenemos vida eterna desde hoy, y venció también a la enfermedad. Amén. Así que podemos entender que el nacimiento de Jesús fue anunciado desde la caída de Adán y Eva, cuando el Señor le dice, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, le dice al diablo. Entonces, está anunciado desde ese tiempo, y podemos darnos, tener claro, ¿verdad? Que el que haya nacido de una virgen tenía toda la intención de que ese ser fuera perfecto, sin el pecado original que provocaría la semilla de cualquier hombre. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Ya entendimos cómo arrancó su nacimiento, desde dónde fue planeado el nacimiento de Jesús, por necesidad, ¿verdad? Para venir a salvar a la humanidad, para venir a salvar a los pecadores. Y esta segunda parte vamos a aprender cómo su nacimiento anuncia su muerte para salvación. Va. Lucas capítulo 2, verso 4, dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que no haya habido lugar en el mesón, no le hayan dado lugar a una mujer embarazada, etcétera? Como Dios no hizo que hubiera lugar en el mesón. Ojo, a Dios nunca se le pasa ningún detalle. Todo lo que está en la Biblia tiene un porqué. Y Dios hizo nacer a su hijo en un pesebre, porque ese pesebre anunciaba su muerte. Mire, le van a poner aquí dos imágenes. La imagen que usted está mirando, la imagen de la izquierda, es un pesebre de piedra y los pesebres eran usados para alimentar a los animales, para darles de beber o para darles comida. Y la imagen que está junto a su derecha es lo que se reconoce como la tumba de Jesús. Usted va a Jerusalén y lo van a llevar a la tumba de Jesús, y la mayoría de los historiadores, inclusive de gente estudiada, afirma que esa es la tumba de Jesús. Pero vea la similitud. Vea cómo el pesebre representa la tumba de piedra en la que Jesús reposaría, porque Jesús tuvo un propósito al nacer: morir para salvar a los pecadores. Amén. Jesús vino a morir para salvar a los pecadores, así que el mismo pesebre anuncia la muerte de Jesús. ¿Vale? Lucas capítulo 2, verso 11 dice, cuando dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El hecho de que lo anuncie el ángel como un Salvador, ya está implícito ahí que vendría a morir para salvarnos. Porque si los pecadores necesitamos un Salvador, la manera en como Dios dispuso desde el inicio, desde la creación, en su justicia, Dios dispuso que la manera en cómo el pecado sería remitido
sería a través de la muerte y el derramamiento de sangre. ¿Ok? Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces, si a lo que venía Jesús era a perdonar los pecados de la humanidad, para eso tendría que haber muerte y derramamiento de sangre, porque eso es lo que el Señor, eso es lo que Dios había instituido desde el origen. Y el primer derramamiento de sangre para perdón de los pecados sucedió con Adán y Eva. Cuando dice la palabra en Génesis 3:21, dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto, que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran morirían. Pero el Señor no los llevó a morir, el Señor los perdonó. Adán y Eva no murieron, solo fueron expulsados del paraíso. De acuerdo a la justicia del Señor, lo correcto y lo justo era que murieran, porque esa fue la advertencia. Pero el Señor los perdonó y dice que les hizo ropa de pieles de animales. O sea que Dios fue el primero que tuvo que sacrificar animales inocentes para morir, porque el perdón de Adán y Eva implicaba que les vistiera con túnicas con pieles de animales para poder salir fuera del paraíso. ¿Me está siguiendo? Entonces, esto es lo que Dios instituyó. Que el animal, la muerte del animal y la sangre del animal derramada traería perdón de pecado, en este caso a Adán y Eva, para que pudieran no morir y salir fuera del Edén. Pero vendría Jesús, el Salvador. Jesús no nació como juez, Jesús nació como un Salvador. Y esa frase te tiene que decir que desde que fue anunciado su nacimiento, se estaba anunciando su muerte, porque el propósito de salvación lo llevaría a morir y a derramar toda su sangre. De hecho, cuando llega el Levítico, cuando llega la ley, en el libro de Levítico, Dios establece que para el perdón de los pecados de su pueblo, van a tener que utilizar animales inocentes. Y el pecador que llevaba el animal tenía que poner la mano encima de la frente del animal para que hubiera una transmisión, una transferencia. El pecador le transfería al animal, a la oveja o al buey, etcétera, todo lo que sea, le transmitía su pecado, y la inocencia del animal era transmitida al hombre. Entonces, el hombre se iba inocente porque se llevaba la inocencia de ese animal, y el animal era llevado a sacrificio, derramada su sangre, y muerto el pecado, moría con el animal. ¿Me está siguiendo? Levítico 1:4 dice así: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Todo esto, usted sabe, ya era un anuncio de que vendría, de cómo moriría el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Juan 1:28 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya desde su nacimiento Jesús estaba anunciado que si tenía que ser el Salvador, tenía entonces que, como Cordero de Dios, morir y derramar su sangre para el perdón de nosotros. Amén. Hebreos 10:10 dice: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Jesús se ofreció por ti, lo dijimos la semana pasada, por amor a ti. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados.
pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Amén. Jesús anunció o fue anunciado su nacimiento y desde su nacimiento fue anunciado su muerte. Amén. Eso podemos entender como podemos magnificar hoy la celebración del nacimiento de Jesús con el entendimiento de que desde que nació, desde el principio de la creación, estaba anunciado que la simiente de la mujer que el Señor haría y traería y pondría de manera prodigiosa en María, nacería para morir y derramar toda su sangre para darnos el perdón que tienes hoy, la justicia que tienes hoy, la santidad que tienes hoy, la perfección que tienes hoy delante del Padre y la oportunidad de pasar una eternidad con el Señor y en la tierra vivir una vida llena de prosperidad y abundancia. Amén. Así que claro que es digno de celebrarse el día de hoy con mucho amor. La verdad es que siento mucho por aquellos que todo el tiempo quieren ver la muerte de Jesús como algo triste y quieren llevar a la gente a culpa. Por tu culpa el Señor murió y le dolió el sacrificio y nos pasan de ahí y se escucha muy noble en el corazón del hombre, pero eso no es otra cosa más que el hombre queriendo mover los reflectores de la cruz hacia Él. Mira cuánto sufro yo, porque yo sí entiendo el sufrimiento de Jesús. Y no es que no lo entendamos, pero tenemos que entenderlo todo. El nacimiento fue anunciado para muerte, para que tú pudieras hoy tener salvación y vida eterna. Si hoy estás parado delante de una congregación, delante de un grupo de personas, predicando la palabra, es porque tú eres salvo. Esa salvación vino de la cruz y claro, le provocó todo eso el Señor. Y no es que no nos pongamos entendidos, ¿verdad?, de lo que significó eso, pero el Señor ya no se acuerda de tu pecado, ya no se acuerda de eso. Él se acuerda solamente de la justicia que te dio, de la victoria que te dio. Y eso es lo que Él quiere, que celebremos. ¿Me estás siguiendo? Amén. Vamos a entrar a esta última parte. Y en esta última parte entenderemos que Isaías profetizó que se llamaría Emmanuel. Y no le pusieron Emmanuel, le pusieron Jesús. Porque el ángel dijo que se llamaría Jesús. Y vamos a entender un poco acerca de eso. Leímos al inicio del mensaje Isaías 7:14, se los vuelvo a poner acá. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero al final el ángel dijo que le pusiera por nombre Jesús. La razón de esto es porque son los dos nombres, porque son los dos propósitos más importantes que Jesús trajo a la tierra con su nacimiento. Ya vimos que Jesús, la palabra Jesús en el original hebreo es la palabra Yeshua, y Yeshua significa Salvador. Y ya vimos en la parte anterior cómo desde su nacimiento Jesús nació como Salvador y no como un juez. Por eso es que su nombre hace alusión a la salvación, a que Él sería el Salvador. ¿Ok? Jesús significa Salvador. Pero Isaías profetizó, inspirado por el Espíritu Santo, que también le pondrían por nombre Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso es lo que Jesús logró para nosotros al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Hizo que cuando Él ascendió a los cielos y 10 días después envió al Espíritu Santo, ahí cumplió su palabra que le dijo a los discípulos en Mateo 28:20, cuando les dijo a todos ellos antes de ascender a los cielos: y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios mismo, Jesús y el Espíritu Santo prometieron estar contigo todos los días de tu vida, y eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Jesús es nuestro Emmanuel, es nuestro Dios con nosotros, porque su sacrificio hizo que pudiéramos nosotros tener a Dios, al Salvador, al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, aún mientras duermes, aún si te equivocas y cometes errores.
el Señor está ahí contigo. Amén. Pero ¿qué significa para nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Qué significa que Dios está con nosotros? Vamos a tomar la historia de José, un poco de la historia de José, el soñador. Usted sabe que la historia de José comenzó cuando muy jovencito, por ahí de los 13 años se calcula, recibe un sueño donde hablaba de que iba a ser él alguien grande al grado que sus padres y sus hermanos se inclinarían a él. Inclusive al mismo Jacob le pareció eso algo sumamente extraño, meditaba en ello, una locura. A los hermanos les daba toda la envidia posible y usted sabe cómo terminó la historia o cómo continuó la historia. Lo aventaron a una cisterna, hicieron que muriera, no lo dejaron morir en la cisterna, pero lo vendieron como esclavo en Egipto. O lo vendieron como esclavo a unos madianitas que iban pasando y los madianitas lo llevaron a vender como esclavo a Egipto. Miren, en ese tiempo la venta de esclavos implicaba que el esclavo estuviera desnudo. Eso está tremendo, porque necesitaban ver los compradores que no había ninguna enfermedad de ningún tipo en el cuerpo del esclavo que iban a comprar. Entonces, quiero que vea que mientras lo están vendiendo, José está desnudo. Génesis 39, verso 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. No eran madianitas, perdón, eran ismaelitas. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Amén. Eso nos hace saber que aquí está Emmanuel, Dios con nosotros. En este caso, Dios estaba con José. Y dado eso, José era varón próspero. Dios dijo que era varón próspero. En ese instante, desnudo, sin familia, sin amigos, sin dinero, sin cuenta bancaria, sin estudios, sin profesión, sin oficio, sin futuro, más que el de ser un esclavo. Y eso, ahí, con toda esa referencia, aparece Emmanuel, aparece Dios con nosotros, Dios con José, y por estar Dios con José dice que era varón próspero. Amén. Esto nos quiere decir que cuando dice la palabra que Jesús es nuestro Emmanuel y Dios está con nosotros, entonces no importa lo que estés pasando, no importa lo que haya en tu vida, no importa lo que todavía no se da, no importa el sufrimiento o la aflicción por la que estés pasando, o el miedo o la angustia, preocupación, no importa las circunstancias, no importa nada de en qué parte estás del proceso de algún área de tu vida, no importa si estás desnudo, si no tienes dinero, si no tienes estudios, si te corrieron del trabajo, problemas matrimoniales, conyugales, con los hijos, no importa en la peor situación en la que estés de enfermedades. La palabra dice que si tú crees que Jesús es tu Emmanuel y Dios está contigo, entonces eres un varón próspero, eres una mujer próspera. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra hoy y decirle al Señor: gracias, Señor, por tu prosperidad? Amén. Que el Señor, a una persona desnuda, lista para ser un esclavo, tú no eres esclavo ya, ni del pecado siquiera, porque el Señor tomó tu pecado y se lo llevó en la cruz. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres de los que viven en la carne, sino ahora vives en el Espíritu. Amén. Entonces, no importa, imagínate que alguien tan desnudo y sin nada lo considera un varón próspero, una mujer próspera, tú y yo más. Pero para eso Jesús fue anunciado como nuestro Emmanuel. ¿Me está siguiendo? Entonces, si algo tenemos claro es que Dios quiere la prosperidad de nosotros. ¿Cuál prosperidad? La que viene de Él, la que viene provocada por Él, la que viene provocada porque tu corazón, tu mente está pensando en que mientras haces cosas, estás haciéndolo por Él y para Él.
que sabes perfectamente que todo te viene de Él y que se lo ofreces a Él, lo poco, lo mediano, lo mucho que tengas, lo poco, lo mediano, lo mucho que hagas, es para Él. Tú estás pensando en Él, y cuando tú crees en Él y lo haces por Él y para Él, lo poquito que tú tengas, entre comillas, si tú crees firmemente que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo está contigo, que Dios está contigo y que no se va un solo minuto de tu existencia, aunque cometas errores, aunque peques, el Señor está abrazado a ti, como la semana pasada decíamos que el Padre abrazó y besó y besó y besó al hijo pródigo, al hijo desperdiciador. Cuando tú estás desperdiciando tu tiempo, desperdiciando tus ojos, desperdiciando tus oídos, tu corazón para ver cosas, hacer cosas, oír cosas que no son agradables a Dios, ni en esos momentos el Señor se separa de ti y está contigo. Y si tú crees eso, que aún en esas caídas, errores que tú tengas, en ese pecado que tú cometas, crees que Dios está contigo, entonces tú eres un varón próspero, una mujer próspera, un joven próspero. Amén. Y esa es la mentalidad con la que te tienes que levantar cada mañana. Señor, gracias por tu prosperidad, porque tú estás conmigo, porque mi prosperidad viene de tu presencia en mí, no viene de lo que yo haga, no viene de lo que yo trabaje, no viene del éxito que yo tenga, de las relaciones, de la ropa que he visto, no viene de ningún lado, de mi conocimiento, no, viene de ti. Mi prosperidad viene porque tú estás conmigo todos los días de mi vida. Amén. Ese es nuestro Emmanuel. Por eso es que el Señor fue anunciado como Jesús, primero como un Salvador y también como Emmanuel, porque al salvarnos, al resucitar, pudo estar Dios con nosotros, porque un Dios santo no se podía relacionar con un pecador. Pero cuando tú te sabes justo por gracia, sabes que su amor lo llevó a la cruz. En esa cruz se generó la justicia que te fue derramada para ti por gracia y que tú solamente tienes que recibírsela. Cuando tú haces todo eso, es que Dios está contigo y puede estar contigo permanentemente, porque todo tu pecado ya sucedió en la cruz, ya se fue. Amén. ¿Me estás siguiendo? Amén. Así que claro que tenemos un Dios que nos quiere bendecir en todo tiempo. Como le decía hace rato, lo siento por los que todo el tiempo quieren estar amargados porque su pecado llevó a Jesús. Ya, perdóname que se lo diga así, es como querer seguir teniendo a Jesús clavado en la cruz. La iglesia tradicional quiere que la gente siga viendo a Jesús clavado en la cruz, pero pastores y predicadores evangélicos quieren seguir haciendo que la gente vea a Jesús clavado en la cruz. No, por amor del cielo, la cruz está vacía. Jesús, la parte más importante del proceso de la cruz no es la cruz ahí, es que Jesús venció, dijo terminado es, consumado es. Él estaba vivo, soportó todos los pecados, tuvo victoria, no derrota. Y entonces fue a morir, lo sacaron de la cruz, lo pusieron en la tumba, en ese pesebre final, y ahí resucitó al tercer día. Y ahí se consumó la victoria, y ahí le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, claro que siéntase una persona próspera. Claro que hay motivos de celebración de la Navidad, porque tenemos la salvación y una vida de prosperidad, una vida en abundancia. Perdóname por aquellos que están contra el evangelio de la prosperidad, y los entiendo en el sentido de que sí hay sectas, hay iglesias que manejan las bendiciones de Dios a cambio de dinero, ¿ok? Como en el tiempo de la Inquisición, que la iglesia decía que la gente que ponía una moneda, pusiera la moneda, y cuando la moneda caía y se oía en el fondo del bote o en las monedas que ya estaban, ahí mismo sus pecados le eran perdonados. O sea, esos son inventos de hombre. Y ese sí es un evangelio de la prosperidad, pero no cuando tú anuncias que la prosperidad te viene de Dios, que tú crees en la prosperidad que Dios te da, porque Dios está contigo y Dios trae esa prosperidad, aunque estés desnudo, aunque no tengas mucho, aunque tengas poco. El tema es que tú te sepas
y te sientas próspero por la presencia de Jesús en tu vida. Amén. Deuteronomio 28, 1, 6. Bueno, vamos a leer del 1 al 6, pero Deuteronomio 28 se los he predicado muchas veces. Habla de las bendiciones bajo la ley. Ojo acá, bajo la ley, las bendiciones, pero también habla de las maldiciones. Los primeros 12 versículos, 14 versículos tienen que ver con bendiciones, pero los otros 54 versículos tienen que ver con maldiciones. ¿Cómo el Señor nos da esas bendiciones? Dice así: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, o sea, toda la ley, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo, en cualquier ubicación donde estés. Serán benditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. A lo que te dediques y a lo que se dediquen tus hijos será bendecido. Serán benditos, dice, serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, a lo que hagas, y tú serás bendito en todo lo que hagas. Amén. Y podemos seguir leyendo hasta el verso 14, donde habla de todas las bendiciones. Serás bendito en tu entrada y tu salida. Sigue diciendo: por un camino vendrán contra ti y con 7 caminos saldrán de delante de ti. Sobreabundarás en bienes, serás bendecido en tu vientre, y todas esas bendiciones. Pero si nos vamos al versículo 1 y 2, es ahí donde tiene el problema. Bajo la ley, y quiero pedir aquí que me pongan el versículo solamente como un cintillo para que usted lo pueda leer mientras le explico lo maravilloso de esto, ya para ir terminando. Dice: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos, entonces te voy a dar esas bendiciones. ¿Ok? Y antes de dártelas dice: por haber cumplido toda la ley, el Señor te pondrá encima de todos los pueblos de la tierra, y entonces las bendiciones te alcanzarán. Esas dos cosas bajo el pacto de la ley son imposibles. No hay manera que alguien los pueda cumplir. ¿Me sigue? Pero en Cristo, Jesús es el fin de la ley. Y nosotros, Jesús obedeció toda la ley porque no tuvo un solo pecado. Entonces Él sí pudo obedecer la ley. Él y tú y yo estamos en Él, estamos contenidos en Él. Así que si Jesús obedeció toda la ley y puso en práctica, Él sí puso en práctica todos los mandamientos, tú y yo, al estar en Él, también nos es contado esto. Bajo el pacto de la gracia nos es contado por justicia la fe que tenemos en Cristo, y como Cristo sí cumplió la ley, nosotros también la cumplimos. Amén. Y por si te quedaran dudas, entonces nos merecemos todas las bendiciones, dígame amén. Pero por si te quedaran dudas, dice que te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra, y dirás: eso no, Jesús está por encima de todos los pueblos de la tierra. Claro, pero tú también y yo también. Miren lo que dice Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra vida viene de la vida de Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Jesucristo fue hecho superior a todos los seres, a todos los reinos de la tierra. Amén. Y dado que tú estás contenido en el Señor, moriste en la muerte de Jesús en la cruz, ahí también estabas, resucitaste y fuiste llevado a lugares celestiales, ya en el Espíritu. Ahí es donde habitamos, en el Espíritu, en lugares celestiales.
Y por eso estamos por encima de todos los pueblos de la tierra, porque ahí está Cristo y tú y yo estamos ahí. Y entonces todas estas bendiciones nos vendrán para nosotros. Amén. Todas estas bendiciones son para nosotros. Así que claro que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un día de celebración. Es un día de celebración porque su nacimiento anuncia su muerte, y su muerte trae para nosotros el que podamos haber muerto el pecado, tener su justicia, haber cumplido toda la ley junto con Jesús y estar sentados en lugares celestiales con Cristo, y dado eso tener acceso y derecho a todas esas bendiciones que te alcanzarán. No tienes que corretearlas. Tu fe las trae, tu fe las atrae, te alcanzarán, dice la palabra. ¿Pueden un buen amén? Claro que son muchas las razones por las cuales tenemos nosotros que celebrar hoy el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda profecía de Isaías nos dice en Isaías 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Cristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, en la que tú y yo vivimos desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La versión Dios habla hoy la traduce así, esta última parte. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Amén. Así que, mis amados, el ardiente amor del Señor Todopoderoso anunció la venida de Jesús desde Génesis 3, desde la caída de Adán y Eva. Lo anunció en el ángel y lo puso en un pesebre que anunciaba su muerte para salvación. Vino como Salvador y no como juez, y gracias a eso es que tuvimos la transferencia de inocencia. Su inocencia como Cordero nos fue transmitida a nosotros, y nuestra maldad le fue transferida a Él, y tuvo que morir y derramar su sangre para que ese pecado se extinguiera junto con Él en la cruz. Cuando tú te sabes perdonado, estás valorando ese hermoso sacrificio que viene desde el nacimiento. ¿Me estás siguiendo? Pero cuando tú crees que tu pecado te aleja de Dios y que tienes que arrepentirte todo el tiempo, no valoras el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que le pasa a la mezcla. Amén. Así que hoy estamos maravillados, agradecidos con Dios, porque es tiempo de celebración, de celebrar el nacimiento de Jesús, como dice el título, el nacimiento de Jesús, que anuncia su muerte para salvación. Amén. Así que, mis amados, podemos adorar al Señor, alabar al Señor. Dele un aplauso ahí donde está, levante sus manos y haga en este tiempo, tome este tiempo para que usted pueda orar, para que usted pueda agradecer al Señor por su nacimiento, para que usted pueda celebrarlo, cualquiera que sea la celebración. No importa si usted va a celebrar con pocos o con muchos, si su familia no está o trae algún problema, usted está peleado con alguien. No es tiempo de ocuparse de eso, es tiempo de celebrar el nacimiento de Jesús por todo lo maravilloso que es, sabiendo que Él es su Emmanuel. Y si Dios está con usted, usted es próspero y tendrá una celebración próspera. Así que disfrute la celebración. Si tiene que gastar un poco, gaste un poco. No se acabe todo el dinero, pero gaste un poco. Disfrute la celebración de su Señor Jesucristo. Hágalo con el corazón, hágalo para honrarlo a Él, por Él y para Él. Y yo estoy seguro que el Señor le prosperará en todas las demás áreas que usted esté haciendo de aquí en adelante. ¿Pueden un buen amén? Adore al Señor ahí. Y para quienes no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día, 24 de diciembre del año 2023. Es un buen día que termines el año ya aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Yo no sé si de niño te enseñaron a hacer
religioso, de una religión especial, o que alejaste de Jesús porque le tienes miedo a las religiones, hoy se trata de aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Así que haz conmigo esta oración con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo te reconozco como la simiente de la mujer que venció al diablo y con ello se llevó mi pecado y mi maldad. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día, dándonos la victoria, haciéndote nuestro Emmanuel, para que Dios esté con nosotros todos los días, Señor. Hoy te hago, hoy te reconozco, hoy te confieso, mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por caminar conmigo. Gracias, Señor, por mostrarme que tu nacimiento anuncia tu muerte, y lo maravilloso de tu muerte es que nos dio salvación, vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, de verdad siga adorando al Señor, adórelo con todo lo que haga, con todo lo que piense, créase próspero, declárese próspero, hable de prosperidad, incluye en sus oraciones el que dado que Dios está con usted es próspero, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, y reciba todas estas bendiciones. Abra los brazos a las bendiciones que lo van a perseguir. Hay personas que por su falta de fe corren, viene la bendición y en lugar de recibirla corren porque no la creen, porque creen que se la tienen que ganar con esfuerzo físico, con cosas mentales, no, solo crea bien, crea en esto, crea que Jesús ya lo llevó, ya lo puso en lugares celestiales, ya le hizo cumplir toda la ley, y todas las bendiciones que usted encuentre en la palabra son para usted, y todas las maldiciones ya las pagó Cristo. No las tomen. Esas son de Jesús. Amén. Así que, querida iglesia, querida familia, desde donde estamos y desde donde usted está, le mandamos un fuerte abrazo, de verdad. Gracias. Nos queda un mensaje más de este año 2023, el mensaje 52 del año, el próximo domingo, día 31 de diciembre, ¿verdad? El último día del año. Vamos a tener un mensaje de visión hacia el 2024 y de gratitud por el 2023. Ya está en el horno, Dios lo tiene en su corazón para nosotros. Lo espero la próxima semana, pero el día de hoy celebre la Navidad, celébrala todo el tiempo, celébrela todos los días, pero este tiempo donde el mundo se pone de acuerdo para celebrarlo, celébrelo. La gente que no conoce, bendígala. Si puede bendecir gente donde usted está, sírvalos, porque todo lo que hagamos lo hacemos para Él, y Él se regocija, ¿verdad?, con el corazón de sus hijos en Él. Amén. Así que, iglesia, les mandamos un abrazo, pásenla muy bien, hagan de cuenta que estamos ahí en la cena compartiendo. Ya nos mandaremos seguramente algún mensaje, y disfrútelo mucho, disfrute a su familia, denle un buen saludo, y usted que va conociéndonos, le invitamos a que permanezca en esta su iglesia, Plenitud en Cristo Online, donde quiera que usted esté. En este caso estamos solo los domingos por este tiempo. Ya regresaremos a tener en enero actividades entre semana, pero le invitamos a que siga con nosotros. Déjeme darle rápido un anuncio que estaba olvidando. Hemos detenido la página web. La página web que tenía los videos y los textos de las prédicas ya no está más. La hemos bajado para darle mantenimiento y la vamos a modificar para más adelante. Así que si usted anhela y quiere tener los textos, pídalos. Lo haremos en envíos personales a cada quien. Si usted quiere pertenecer al grupo de WhatsApp, puede ser desde cualquier país y puede pertenecer a los grupos de WhatsApp de la iglesia, porque ahí les mandamos la información y ahí llegan los textos. Pero ya no va a poder usted recibirlos en sus correos y tampoco va a poder usted entrar a la página a encontrarlos. ¿Vale? Así que contáctenos. Y si usted recibió a Jesús hoy, con mayor razón, contáctenos y déjenos acompañarle en esta nueva vida que Jesús le ha dado a usted. ¿Vale?
Familias, Dios me los bendiga, cenen rico, disfruten el nacimiento de Jesús, anunciado para salvación, y compártelo con mucha gente más. ¿Vale? Sigamos extendiendo el reino, expandiendo el reino, difundiendo el evangelio de su gracia y su justicia. ¿Vale? A todos los que sirven, a todo el liderazgo, a toda la gente que está con nosotros desde hace muchos años, Dios me los bendiga, que esta Navidad el Señor cumpla los anhelos de su corazón, que usted pueda crecer en la fe que el Señor tiene para usted, porque hay grandes planes y propósitos para su vida. No se lo olvide. Amén. Y nos vamos yendo hacia el final del año para entrar, si Dios nos permite, al año 2024, que será un año de gran bendición para todos. ¿Vale? Nos vemos en las próximas transmisiones. Nos vemos el próximo domingo. Disfrute su cena. Hasta la próxima.